de trámite y antes de entrar a lo que llamamos técnicamente el juicio, tramitan una etapa previa. Los consejeros de familia tienen asignadas sus tareas específicas en el Código de Procedimiento y es la lógica que ya tiene nuestro Código de Procedimientos provincial, a diferencia de muchos otros, que trae ya impresa desde la creación de los tribunales de familia en el año 93, una etapa que nosotros llamamos pacificadora o una etapa conciliatoria. Esto es que cuando entra el conflicto en forma contradictoria, el expediente pasa a los consejeros de familia y ellos son los que, a través de la audiencia, intentan una conciliación. Una conciliación a los fines de pacificar el conflicto, a los fines de que las propias partes puedan arribar a un acuerdo respecto de la problemática familiar en la cual están inmersos, ¿no? Nosotros le damos muchísimo valor a esta etapa previa porque precisamente uno de los principios fundamentales que nosotros tenemos en cuenta es la solución consensuada, por un montón de cuestiones. La fundamental es porque no hay nada mejor que, por ejemplo, en el caso de un padre y una madre que estén litigando respecto de los cuidados personales de su hijo, o de un régimen de comunicación, o de la fijación de una cuota alimentaria, que la solución parta de las mismas, de ellos mismos, ¿no? Que son los que mejor conocen cuál es la situación familiar y mejor conocen el estado emocional y demás en que están sus hijos. Técnicamente estos acuerdos, aparte lo que garantizan es el cumplimiento, porque bueno, no hay nada mejor que poder acompañar a las partes a solucionar el conflicto a través de un acuerdo que sale de ellos mismos, obviamente con intervención del juzgado, porque si no, no hubiese estado judicializado, y a través de la homologación, que ya es judicial, ya la efectúa el juez. Lógicamente, estos acuerdos tienen una fuerza de ejecución en caso de incumplimiento. Pero bueno, la idea es responsabilizar a los propios integrantes del conflicto, exponer cuál es la situación de los hechos de una manera concentrada, porque todavía no tenemos armado el juicio, ¿no? La guerra que se arma. Bueno, esa es la etapa fundamental para nosotros y en la cual entran todos los procesos contradictorios en un principio. ¿Qué pasa? Si esto no es posible en esta etapa previa al juicio, lógicamente las partes piden el cierre de la etapa y se pasa al juicio que nosotros llamamos de conocimiento, que está arreglado en el Código de Procedimientos y que es un proceso sumario en el cual, bueno, cada uno presenta su demanda, su contestación de demanda, se produce la prueba. Hay una instancia conciliatoria siempre, aún en la etapa de conocimiento, que es la primera audiencia preliminar, en la cual el juez, una vez que está grabada la litis, esto es que se escucha a una parte y a la otra, con su respectiva auxilio técnico, con su patrocinio letrado, se fija lo que se llama la audiencia preliminar, que es la que está prevista en el artículo 842, y ahí es donde el juez reúne a las partes con sus abogados y instamos otra vez a la solución pacífica del conflicto, una vez escritos, digamos, trabada la litis, una vez plasmados en el expediente cuáles son las peticiones de cada uno. Y si esa conciliación en esta audiencia, que es la audiencia preliminar, no es posible, fijamos los hechos litigiosos. Esta es una instancia donde el rol del juez también es muy importante, porque bueno, permite ralear, ¿no? Realmente cuál es el conflicto y ir despejando lo que no corresponde. Meter, digamos, en el conflicto y delimitamos cuál es el objeto del proceso y ordenamos las medidas de prueba que las partes se hubieran ofrecido
también con criterio de celeridad, en el sentido de que, bueno, qué prueba es pertinente, cuál no la es, de acuerdo al objeto que nosotros queremos probar. Es fundamental en esta instancia del conflicto familiar, obviamente, el trabajo con la multidisciplina, por lo cual la prueba del juicio básicamente tiene que ver con la intervención del equipo técnico del juzgado. El equipo técnico del juzgado está conformado en el juzgado de familia en la provincia por un equipo multidisciplinario de psicólogo, trabajador social, psiquiatra. Y bueno, ellos son los peritos que son los que van a realizar básicamente las entrevistas y a producir los informes que van a ayudar a resolver el conflicto. Una vez producida la prueba, este proceso nuestro sumario fija también una segunda audiencia, que es la audiencia de vista de causa, en la cual nos juntamos nuevamente las partes, los letrados, el juez, y ya con la prueba sobre la mesa, volvemos a instar a una conciliación, a ver si es posible. Y bueno, si eso no es posible, obviamente el expediente ya queda listo para el dictado de la sentencia con toda la prueba. Eso es básicamente cómo es las reglas del juego o cómo es el proceso así chiquitito que fija el código en relación a los conflictos familiares. Obviamente tenemos procesos especiales, como es el de determinación de la capacidad, y como es el proceso de alimentos, que se regula por las normas propias de ese proceso, de ese tipo de conflicto. Y después en los juzgados de familia también nosotros trabajamos con la ley 13298, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, con la cual, bueno, también trabajamos ya de oficio en este tipo de causas, en las medidas de protección de los niños, que son las medidas de abrigo, en las cuales, frente a la vulneración de derechos de los chicos, el órgano administrativo toma una resolución excepcional, como es la de apartar los niños del ámbito de su grupo familiar, y esa medida especialísima de apartamiento de los chicos del ámbito de su familia, no solamente parental directa, sino también de su familia ampliada, que implica llevar al niño a un hogar o a la casa de otro familiar, siempre debe ser comunicada al juzgado. Es decir, que la refrenda o la legalidad de esa medida administrativa se hace en los juzgados de familia. Esos son procesos también especiales que se rigen por esa ley y también por el Código Civil, porque bueno, en caso de que no se puedan restablecer los derechos de los chicos en el plazo de 180 días, una vez legalizada la medida, con el trabajo que realiza la autoridad administrativa, que es la que hace el seguimiento de las estrategias que se fijan en el momento de adoptar la medida de abrigo, pasados los 180 días, si ese trabajo no ha sido posible, si no se han podido restablecer las circunstancias que hacían que estos chicos no pudieran vivir con sus papás, ni con ningún otro familiar, abuelo, tío, referente afectivo, en el cual se ordenaría una guarda, la autoridad administrativa solicita la declaración de adoptabilidad. Esta decisión, lógicamente, está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, más allá de nuestra ley provincial de adopción, que nada difiere en su trámite ni demás respecto de, obviamente, la ley nacional, que es el Código Civil y Comercial. Nosotros, en su caso, evaluamos un mini proceso hacia la decisión de la adoptabilidad, que tiene que ver con el derecho de defensa de las partes en el proceso, es decir, pedida la resolución, pedida la declaración de adoptabilidad. Nosotros citamos a los padres, con patrocinio del letrado, tomamos una audiencia,
los confrontamos con los informes presentados por la autoridad administrativa, confrontamos con lo que ha sucedido durante el lapso de estos 180 días, qué pasó, por qué no se han podido cumplir los objetivos, que en general tienen que ver con hacer un tratamiento por uso abusivo de sustancias, o hacer un tratamiento socioeducativo para poder parentar o ejercer el rol materno y paterno de manera saludable. En el caso de chicos que han sido violentados físicamente o emocionalmente, siempre estos chicos, una vez tomada la medida de abrigo, desde ya que lo han sido. Pero bueno, la idea es, por normativa constitucional, el restablecimiento de los derechos, acompañar a esta familia en ese trance en el que originó la medida y revertirla. Pero bueno, si esto no se pudo hacer, estamos en esta audiencia. Muchas veces los papás, con sus defensores, solicitan, presentan un plan de restablecimiento de derechos. Nosotros les damos 10 días aproximadamente para que, bueno, para que puedan con sus abogados presentar. Pueden ofrecer prueba desde ya, es su derecho de defensa en el proceso. Y en el plazo de 90 días, desde que la autoridad administrativa solicita la adoptabilidad, nosotros deberíamos resolver. Está de más decir que a veces estos plazos se dilatan, esto lo saben todos y por eso somos criticados. Que bueno, tiene que ver con los momentos necesarios para que el juez pueda tener suficientes elementos para dictar una sentencia como es la adoptabilidad, ¿no? Como digo, no puede escapar, bueno, por ejemplo, si uno lo que pretende es que la persona haga un tratamiento psicológico, o médico, o psiquiátrico, o, bueno, posiblemente con los recursos en los cuales nosotros trabajamos acá en la provincia, sabemos que, bueno, que hasta que dan el turno, hasta que mínimamente un profesional puede tener 4 o 5 entrevistas con la persona como para poder hacer una evaluación seria de la situación. Bueno, es lo que el tiempo lleva, ¿no? Lógicamente, eso es el criterio de razonabilidad que constantemente, una vez que nos entra un abrigo y que nos solicitan la declaración de adoptabilidad, son los expedientes que nosotros tenemos como marcados de seguimiento continuo. Lo hacemos a través de nuestros equipos técnicos, vinculados con los equipos técnicos del servicio local, al que corresponda. Y bueno, y con eso, una vez que está evaluado y escuchada la asesora de menores, tomamos la decisión. Para el caso de resolver la adoptabilidad, bueno, continúa el trámite con la orientación del niño o de los niños, en caso de hermanitos, hacia la búsqueda de una nueva familia. Para ello, obviamente, apenas dictamos la medida de adoptabilidad, solicitamos al registro de la Corte que nos mande dentro de los postulantes inscriptos, iniciamos la búsqueda con las características específicas para este niño o para estos niños, ¿no? Para estos hermanitos en el caso de que sean. Y bueno, no es motivo de la charla de hoy, porque bueno, seguramente ya han participado, y si no se pueden fijar en la página de la Corte, abajo de todo, donde dice registro de adopción, las últimas novedades en relación a bueno, la capacidad adoptiva, ¿no? De las personas que se inscriben. Nosotros llamamos capacidad adoptiva, bueno, la capacidad de ahijar a determinados niños, teniendo en cuenta si tienen problemas físicos, si tienen, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la cantidad de hermanos. Bueno, estos son todos los criterios de búsqueda que nosotros hacemos en
el pedido específico al registro para que nos mande los postulantes. Hoy la provincia, nuestra provincia, es un momento en el cual la verdad que existen muy pocos postulantes para niños mayores de 6 años, y casi nulo es el 1% con niños con algún problema físico o retraso madurativo o, bueno, alguna afección de salud. Así que, bueno, la verdad es que tenemos que enfrentar esta situación trabajando casi artesanalmente, nosotros, tratando de, bueno, trabajar esta voluntad adoptiva con las personas que nos mandan, y muchas veces, por lo menos últimamente en la experiencia, notamos que en casos de aún niños nuestros de esta provincia mayores de 7 años, y si tienen 1 o 2 hermanitos, prácticamente estamos yendo a la red federal para buscar postulantes en otras provincias, y si no, a la convocatoria pública. Pero bueno, como les digo, este es un tema que es para abordarlo en 3 o 4 charlas seguidas, porque bueno, tiene sus características y bueno, merece el tratamiento específico, ¿no? Volviendo a lo que yo les decía, no sé, Rodrigo, si querés poner el Power. Volviendo un poco a esto. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. En realidad, bueno, nada, yo me engancho hablando de los temas de la niñez, que son los que más me apasionan. Pero bueno, hoy nos convocaba el tema del proceso de familia. Como les decía, bueno, el proceso de adoptabilidad y de abrigo es un proceso que se rige por sus propias normas, igual que el proceso de alimentos, igual que las determinaciones de capacidad jurídica. Pero bueno, volviendo al universo, yo les quería un poco contar cuáles son los principios generales que rigen, ¿no?, en materia de todo la resolución de los conflictos familiares. Y para eso, bueno, voy al código nuevo, al Código Civil y Comercial, que bueno, nos podríamos preguntar qué hace el código de fondo regulando normas que son de tipo procesal, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que cada provincia, cada jurisdicción puede dictar sus propias normas procesales. Pero bueno, el Código Civil acertadamente lo que hace es sistematizar, ¿no?, de alguna forma, a nivel nacional, principios y normas básicas que deben cumplirse para garantizar un proceso saludable y sobre todo acorde a las convenciones internacionales, a la Convención de los Derechos del Niño, a la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, a las reglas de Brasilia y todos los tratados que nosotros tenemos de obligatoria aplicación, y de las cuales nuestras normas individuales o locales debemos hacer todo el tiempo este control de convencionalidad. Entonces, ¿qué hacen? Los legisladores, cuando sacan el nuevo Código Civil y Comercial, dicen, bueno, nosotros queremos para nuestro país que se cumplan ciertas normas básicas en los procesos de familia, ayornando el Código Civil en su totalidad, en lo que hace a la parte de regulación de temas familiares, y específicamente respecto a las normas procesales, a los principios que deben regir en todo proceso en el cual se tenga que resolver una cuestión familiar o probar un hecho familiar. Entonces, bueno, de esta forma, el nuevo Código Civil, si querés, pasamos, regula, en principio, disposiciones generales, después las acciones del Estado,
reglas de competencia y el dictado de medidas provisionales. O sea, esto es como un estándar básico, mínimo, que sistematiza a nivel nacional pautas para cualquier procedimiento de familia. De esta forma garantizan los indicadores de actuación judicial en el marco de la convencionalidad. Básicamente, estos principios generales ponen que son, estas orientaciones están dirigidas al legislador, por un lado, a la hora de hacer las leyes, al legislador provincial, a la hora de dictar las normas procesales, y también al juez a la hora de aplicarlas, ¿no? Esto es un parámetro que va dirigido a ambos para adecuar los procesos a los nuevos principios convencionales. Los principios que están regulados en el Código Civil y Comercial como un estándar mínimo son el principio de tutela judicial efectiva, el de inmediación, buena fe y lealtad procesal, el de oficiosidad, el principio de oralidad, el principio de acceso a la justicia y el de propiciar la solución pacífica de conflictos. Como yo les había dicho acá en la iniciación, parte de estos principios, gracias a Dios, en nuestro Código de Procedimiento, ya en el año 93, con la creación primero de los tribunales de familia y después, cuando se disuelven los tribunales en juzgados de familia, acá en San Martín, nosotros empezamos a trabajar, creamos el fuero en el año 97. En esa época éramos tribunales. Bueno, posteriormente nos dividimos y cada uno de los 3 jueces que integrábamos el tribunal pasamos a ser jueces unipersonales, ¿no? O sea, San Martín, de tener 2 tribunales, pasó a tener 6 jueces. San Martín, que en realidad es el Departamento Judicial de San Martín, pero nosotros trabajamos por 3 de febrero, San Martín, Malvinas Argentinas y José Cepaz, lo cual tenemos un ámbito extenso en nuestra jurisdicción, y posteriormente se crearon 2 juzgados de familia en San Miguel, que son los que se ocupan de ese municipio particularmente. Bueno, hablando del principio de la tutela judicial efectiva, en principio, digamos, este capítulo y este título de proceso de familia pone el acento en 3 cosas fundamentales. La primera es en garantizar el acceso a la justicia de los más vulnerables. Los más vulnerables son los niños, las personas, niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad. Estas personas, digamos, a lo largo de todos los artículos vamos a ver que el código a lo que pone el acento es en facilitar el acceso a la justicia, ¿no? Y también dispone, a lo largo de todo su articulado, una regla que es la especialidad. La especialidad de los operadores, tanto desde el ámbito de lo judicial o jurídico, como también de los que se encargan de la multidisciplina. Imposible trabajar los conflictos familiares si no lo podemos hacer ayudados por otras ciencias, otras técnicas que tienen que ver con lo humano, con lo vincular. Por eso, bueno, tenemos el equipo técnico. Y se recetan principios procesales que tienen que ver con las normas convencionales. Les decía que nosotros teníamos suerte, que ya cuando se crean los tribunales de familia, varios de estos principios estaban garantizados. Esto de la solución pacífica de conflictos lo tenemos con nuestra etapa previa, la especialidad y la multidisciplina, el trabajo multidisciplinario lo teníamos con la creación de estos equipos técnicos, que bueno, no existían en otras provincias, y acá cruzando la General Paz, la capital, no tenían, el día de hoy, que no tienen equipos técnicos, ¿no? Los juzgados civiles especializados en familia trabajan con los peritos, con los sorteos. Con lo cual, bueno, esto de alguna forma
nuestro proceso acá en la provincia de Buenos Aires, fue pionero en recetar algunos principios. El principio de tutela judicial efectiva es el principio rector y sobre todo estos procesos sensibles. Llamamos procedimientos sensibles a los procedimientos que tienen que ver con las personas, con el ser humano y con los vínculos, que no tienen que ver estrictamente con lo patrimonial, ¿no? Más allá de que tenemos varios líos y procesos contradictorios por cuestiones patrimoniales, pero bueno, lo esencial acá en familia y aún lo patrimonial está totalmente imbuida con lo que es el conflicto familiar que lo trae, ¿no? Entonces, bueno, este principio de tutela judicial efectiva es el principio rector de nuestro procedimiento y a su vez abarca o contiene la garantía del acceso a la justicia, de la que estábamos hablando, la economía procesal que tiene que ver con la concentración de los actos procesales y que tiene que ver con la celeridad. Los procesos de familia es primordial evitar la pérdida del tiempo porque el tiempo para la gente y para un proceso y para un conflicto, y ni hablar para los niños, tiene un impacto emocional en la vida que no puede ser reparado. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante el tema de la concentración. ¿Y cómo se asegura esta concentración o la economía procesal? Se asegura con ciertas facultades que tiene el juez precisamente en la dirección del proceso a los fines de, concentrar, acelerar, poner plazos para el cumplimiento de cosas, apercibimientos para los incumplimientos. Bueno, de esta forma nosotros trabajamos y evitando la violación del proceso, ¿no? Esa es la idea de la concentración y de la economía y de la celeridad. Por otro lado, para ser efectiva, también la tutela judicial debe ser preventiva. Nosotros prácticamente tenemos procesos de fondo, acciones de fondo, que son las que nosotros llamamos cuando es con demanda de contestación, traba de litis, con ambas partes, bilateral, ese es el proceso de fondo, que puede consistir o en una acción de cuidado personal, o en una acción de régimen de comunicación, o en un proceso de alimentos, y prácticamente paralelamente tenemos la iniciación de la cautelar del mismo tópico, ¿no? Bueno, que tiene que ver con, queremos ya el régimen de visitas, hasta tanto se sustancie todo el proceso, queremos ya la fijación de los una cuota provisoria mientras dure el proceso, hasta que se arme la prueba, hasta que el juez tenga los elementos, necesitamos ya. Y bueno, efectivamente esa necesidad está, por eso es que el tema de la cautelar y de las medidas preventivas dictadas a tiempo es tan fundamental en los procesos de familia. Y este principio de tutela judicial efectiva, es el Pacto de San José de Costa Rica, tiene que ver con, es comprensivo del derecho a accionar, es decir, a poder acceder a la justicia, con participar en un debido proceso, claro, justo, porque esté garantizada la defensa de las partes en ese proceso, con el dictado de una sentencia justa, para lo cual se están garantizadas el resto de las instancias en caso de desajuste, ¿no? Por la vía de la apelación, que también debe estar garantizado hacia la tutela judicial efectiva. Nosotros antes, cuando éramos tribunal, las apelaciones iban directamente a la Corte Suprema de Justicia. Precisamente ese era un problema de acceso, digamos, de la tutela judicial efectiva, de alguna forma, porque, bueno, llegar a la Corte no es lo mismo que ir a la Cámara, ¿no? Bueno, desde que nos dividimos, esto, digamos, facilitó, yo creo que el mayor acceso a la revisión de las resoluciones judiciales de primera instancia, desde ya.
Y bueno, a la sentencia justa, razonable, efectiva, que esté dictada en tiempo y forma, ¿no? Por jueces imparciales e independientes, y al cumplimiento efectivo de los mandatos judiciales. Esto en cuestiones de familia a veces es lo que más dificulta. Los jueces a veces decimos, bueno, llegar a la sentencia, dar la sentencia. Hay casos que son difíciles de resolver, pero básicamente lo que es más difícil a veces es lograr el cumplimiento, ¿no? Cuando nosotros sobrevolamos esta etapa que les contaba de la solución consensuada, tenemos que llegar a una sentencia, posiblemente siempre va a haber uno que esté de acuerdo y otro que no. Bueno, y el otro que no es el que incumple. Y los procesos de familia, por eso tenemos tanto trabajo, no terminan nunca. Porque bueno, en la medida que estas sentencias no se vayan cumpliendo, es que se van formando los incidentes, ¿no? Nosotros a veces decimos, bueno, tenemos de una misma familia 10 procesos diferentes. Con alimentos, sobre por cuidado, una cautelar de violencia, como que bueno, es la ramificación del conflicto, como hay un conflicto instalado que no se puede resolver, repercute en todas las áreas que tienen que ver con la organización familiar. Esto es cuidado de los hijos, en lo patrimonial, en lo vincular entre lo parental. Y bueno, esto es lo que, bueno, lo que yo digo que a veces es difícil que ameritan otros juicios o una ejecución el cumplimiento de las medidas, ¿no? El apasionamiento de las personas en relación a las cuestiones que tienen que ver con su familia hace que se llegue a esto, ¿no? Y más que el apasionamiento, yo diría la obstrucción, ¿no? La obstrucción y el cumplimiento de las órdenes. En materia de familia, los conflictos más difíciles tienen que ver con justamente la no aceptación del límite de la ley, ¿no? Cuando puede resolver algo, va a un juzgado, se resuelve y bueno, sigue sin aceptar la resolución porque quiere que se resuelva de la forma que a él le parece, ¿no? Bueno, esto a lo mejor en un tema patrimonial es más fácil, porque uno le dice, bueno, vos debes tanto, pagáselo, y si no te ejecuto, te embargo los bienes y te lo cobra. En materia de familia, no es así. Estamos tratando con conflictos humanos, y estamos hablando, por lo general, con conflictos que afectan a los chicos, que quedan entrampados en el medio. Entonces, a veces, la ejecución de las resoluciones es un tema aparte. Es un tema difícil. Bueno, el otro principio es la inmediación. La inmediación es un principio que nosotros ya lo teníamos en nuestro Código de Procedimiento Provincial. De hecho, les cuento que en los tribunales, cuando éramos tribunales de familia, la audiencia de vista de causa, ahí los jueces, los tres sentados, tomamos a los testigos, tomamos la prueba oral, ya teníamos agregada la prueba que era escrita y bueno, nos íbamos a lo que se llamaba la deliberación. Y bueno, en el plazo de 5 días dictábamos la sentencia. Esta inmediación era fabulosa, sobre todo en épocas donde teníamos los divorcios contradictorios, donde había que probar las injurias graves, el adulterio, todo eso era más que nada materia testimonial. Entonces, bueno, le permitía al juez poder resolver empleando, ¿no? Las circunstancias en forma directa. Estas audiencias obviamente eran bajo pena de nulidad tomadas por los jueces, y ya les digo, eran ahí, eran amansadoras, a veces de 3 horas, donde escuchamos a todos los testigos viendo, bueno, ahora los por suerte ya vemos procesos de divorcio contradictorios, pero bueno, la inmediación permite al juez eso, ¿no? Tener al testigo ahí, poder valorar el silencio, la mirada, lo que dice, lo que no dice, y lo mismo con las partes. Así que bueno, eso es fundamental. Y también facilita esto de la solución consensuada, porque no es lo mismo que el juez que se presente en la audiencia con las partes, con los letrados, pueda desmenuzar cuál es el conflicto, dónde está el punto, bueno, que trate de acercar a las partes, que les haga valorar la importancia de poder resolverlo ya, hoy,
sin tener que ir con un juicio adelante. Bueno, esto la inmediación es lo que permite, ¿no? El juez es el que, en el marco de la dirección del proceso, bueno, valora esto, ¿no? Llamar a las partes en cualquier momento, más allá de las dos audiencias previstas que habíamos visto, preliminar y vista de causa. Pero bueno, en la mayoría de los procesos, obviamente, desde ya, si hay que resolver algo vinculado con los chicos, con los niños, bueno, los tenemos que escuchar en forma personal y saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cuál es su deseo. Bueno, mandarla con la convención, por supuesto, tener en cuenta su opinión a la hora de resolver. Con lo cual, las audiencias con los chicos son indispensables. Es imposible resolver una cuestión de cuidado personal, de régimen de visita, de comunicación, bueno, tienen involucrados chicos, en donde uno va a resolver algo que le va a cambiar la vida o le va a regular la vida de alguna forma, no saber qué es lo que piensa de eso. Pero bueno, la razonabilidad de traerlos al proceso, tanto a los chicos, la oportunidad y las partes, tiene que ver con esta dirección del proceso, ¿no? Y alimenta el principio de la oralidad, que es otro de los principios procesales que prevé como marco el código de fondo. Después tenemos el principio, creo que viene, la inmediación. Bueno, esto era un poco lo que habíamos dicho de las audiencias, la conciliación y la mediación. Bueno, en los procesos de familia lo tenemos garantizado con la etapa previa, más allá de que siempre el juez nos va a llamar a la preliminar y a la vista de causa, y como siempre tiene la facultad de llamar a las partes a los fines conciliatorios en cualquier momento del proceso, ¿sí? Bueno, el principio de buena fe y lealtad procesal. Este es un principio también en materia de familia, la verdad, es un principio casi educativo, ¿no? Nosotros a veces planteamos, y es lo primero que nosotros tratamos en el marco de las audiencias y conversar sobre todo con los abogados, para decir, bueno, no obstaculicemos, ¿no? Hay procesos en los cuales la chicana, el obstaculizar, el, necesitamos una pericia y bueno, y el papá no trae a los chicos, o la mamá no trae a los chicos para que puedan ser vistos, digamos, evaluados por la perito psicóloga o la perito trabajadora social, o bueno, en épocas de pandemia lo que nos pasaba, o sea, los juzgados no paramos, pero en materia de violencia o de resolución de temas de niños, teníamos que hacer las entrevistas vía Zoom, y bueno, no atendían el teléfono, o decir que ese teléfono no es reconocido, entonces por las dudas no atienden. Bueno, hay ciertas cosas que afectan este principio de buena fe y lealtad procesal, y son obstáculos a los fines de poder resolver el conflicto en un tiempo razonable, ¿no? Bueno, esto también está en el proceso, debe prevenir y sancionar, ¿no? La inconducta procesal. Porque esto ya, como les venía diciendo, tiene que ver con una afectación en la situación emocional de los involucrados, ¿no? O sea, hacer un proceso eterno, obstaculizar medidas o diligencias necesarias para la resolución del proceso, tiene que ver con eso, con afectación de las personas que están involucradas. Por eso el juez tiene esta facultad de poder impulsar de oficio, la oficiosidad es otro de los principios, y bueno, y estar atento, ¿no?, a estas circunstancias para poder ordenar el proceso hacia donde debe ir, que es hacia el final, hacia la sentencia o hacia el acuerdo, pero bueno, hacia adelante, ¿no?, hacia la dilucidación de lo que hay que resolver. Para eso, obviamente, cuenta también con la facultad de poder dictar medidas que tienen que ver con lo combinatorio. Las medidas que tienen que ver con lo combinatorio, bueno, también a veces
la gente en los procesos de familia se frustra, ¿no? Como que dice, bueno, pero al final él o ella termina haciendo lo que quiere, bueno, el juez lo que puede hacer es sí, condenar, puede poner multas, puede comunicar las desobediencias a la justicia penal. Bueno, está el límite desde ya de lo legal, por eso es casi una arquitectura, ¿no? Llevar un proceso de acuerdo a las reglas de la buena fe y la lealtad procesal. Bueno, el otro principio es, y desde ya, el principio de buena fe tiene que ver con la solidaridad y con la cooperación con el tribunal, ¿no? Eso es fundamental. También tiene que ver con esta nueva lógica que tenemos nosotros en materia de prueba, que ya no tiene que ver con una asignación objetiva, sino que tiene que ver con, bueno, quién está en mejores condiciones de probar, ¿no? Si yo estoy en un proceso de alimentos y a mí el empleador no me contesta cuál es el sueldo mensual del demandado, y yo tengo que fijar una cuota, no va y no llega, no lo recibe, no lo contesta, bueno, más allá de las sanciones que yo puedo tener para el empleador, obviamente que lo que puedo hacer es intimarlo al demandado para que me traiga su recibo de sueldo. Y bueno, una cosa tan fácil y lógica como esta, bueno, a veces hay que perseguirlo, ¿no? Es esto que yo digo, pero bueno, la dinámica tiene que ver también con eso, con las posibilidades de dirigir el proceso de acuerdo a esto, a la solidaridad y a la colaboración con el tribunal. Que en definitiva es la colaboración para ellos mismos, porque es ponerle fin al pacificar el conflicto, ya sea por la vía del acuerdo o por la vía de la sentencia, pero terminarlo. Bueno, el otro principio es el de oficiosidad, que más o menos veníamos diciendo, el juez lo regula específicamente, el Código Civil y Comercial, y bueno, coloca al juez de familia como director del trámite, ¿no? Con amplios poderes, sobre todo a la hora de poder incluso solicitar prueba de oficio en materia de juicios donde tengamos que resolver cuestiones de los chicos, como la filiación o la adopción, en los cuales podemos de oficio, aunque la parte no lo haga, pedir pruebas para llegar a la verdad del hecho familiar, que es lo que nos interesa, para poder resolver conforme a derecho y conforme a lo que corresponde para los chicos. Obviamente este principio de oficiosidad no procede en materia patrimonial, a las partes, bueno, tenemos el límite, tendrá cada una que probar lo que le corresponda, el juez no puede suplir en este caso la actividad de las partes. Me refiero a un caso de liquidación de sociedad conyugal, de los pocos patrimoniales, de utilización económica que tenemos acá. Y bueno, en el marco de este principio de oficiosidad también tenemos esta posibilidad de la reconducción de las postulaciones, ¿no? Los jueces de familia, si hay algo que está a veces mal presentado o que quiso decir algo y en realidad, bueno, como que nosotros decimos, bueno, importando, qué sé yo, una defensa, una oposición importando, la interposición de una excepción de legitimación de esto, lo otro, tratado de la otra parte, o como que bueno, tenemos esa posibilidad de reconducir el proceso, lógicamente, caminado, obviamente no de manera totalmente imparcial, pero para lograr el objeto del proceso, ¿no? Estas son facultades que nosotros tenemos también para prolijar, decimos nosotros, el proceso hacia dónde tiene que ir. Por eso es que se flexibiliza el principio dispositivo de los procesos civiles, ¿no? Bueno, después tenemos el principio de oralidad, que bueno, tiene mucho que ver con la inmediación, pero también tiene que ver con esto de estar con las partes
tanto los peritos, todos los técnicos que intervienen en el proceso, como los jueces con las partes y con sus abogados, ¿no? La oralidad favorece la resolución pacífica de los conflictos. Esto que ven ahí, que dice que la oralidad exige que los juzgados tramiten entre 400 y 600 causas como máximo para evitar el desgaste físico y emocional del juez, así como el colapso del sistema, desde ya que en la provincia de Buenos Aires ningún juzgado de familia se debe cumplir. Nuestros sistemas están colapsados. Nosotros también a veces colapsamos, pero para eso tenemos la terapia personal. Pero lo que quiero decir es que hay estudios que han dicho que para que digamos, el juzgado funcione como corresponde en el marco de la oralidad debería tener esta cantidad de causas. Ya nosotros trabajamos con alrededor de 8.000, 9.000 causas en trámite, con lo cual, bueno, esto desde ya que no, pero bueno, es anecdótico, pero está bueno para propender a llegar a eso, a lo mejor con creación de más jueces, de más juzgados y con más jueces que puedan cumplir con esta oralidad. La inmediación virtual ayuda para un montón de cuestiones, nos hizo zafar de la pandemia y poder seguir trabajando, nos hizo poder resolver cuestiones tremendas que se suscitaron en materia de violencia familiar, sobre todo el encierro la gente encerrada en su casa, padres con niños, hizo que, bueno, que se saturara el sistema en pandemia de denuncias de cosas de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, cosas muy graves. Y bueno, la verdad que esto de la virtualidad nos ayudó un montón. Más allá de esto, que para un caso puntual como es un caso de pandemia, lo cierto es que la inmediación virtual, digamos, vino para quedarse de alguna forma y nos sirve para determinadas cosas, ¿no? Bueno, todos los estudios lo que dicen, nada, las investigaciones lo que dicen es que al poder receptar la inmediación virtual podemos garantizar tiene algunos beneficios. Por ejemplo, llevar un registro fílmico de una audiencia, de testigos, permite que si el expediente va a cámara, el mismo camarista a la hora de poder resolver y rever la sentencia de primera instancia pueda tener de primera mano y ver, hacer alguna valoración del testigo, de sus silencios, de su forma de moverse, de, bueno, una percepción, obviamente, diferente a leerla, la declaración en el acta de la audiencia. Esto es ya. Y también permitiría en algunos procesos en los que intervienen los chicos, evitar que sean nuevamente citados, ¿no? Tener un registro de las audiencias del artículo 12 con los niños, también muchas veces podría servir para que en otras instancias el expediente va. Bueno, esto de la revictimización, ¿no? Volver a citar al chico, a veces sobre el mismo tema, tiempo después. Bueno, esto es un beneficio que tiene, que desde ya, como ya les decía antes, el tema de la presencialidad, bueno, nada, tiene otro valor, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que hablar con un niño de un tema que es un conflicto y que hablar, y tiene que conversar con él y saber su deseo respecto de algo tan difícil como irse a vivir con otras familias, ¿no? Como que, bueno, esas son audiencias que es imposible tomarlas a través del film. Parece que esas son audiencias que uno tiene que estar ahí, los chicos están mal, lloran, no se animan a hablar, o sea, son audiencias en las cuales nada, sacamos juguetes, lo llevamos a otro lugar, le preparamos un yogur, bueno, todo eso no se puede hacer, y ni que hablar en conflictos donde
si hacemos una audiencia que tiene que ver por peleas, digamos, o reclamos de los papás, bueno, el niño está con un papá que está escuchando, o se siente como intimidado para poder hablar, o no sabe, nos ha pasado, a mí me ha pasado audiencias que, bueno, que hay chicos que se les termina el internet y no pueden seguir, me pasaba en la pandemia, ¿no? Como que, bueno, nada es mejor que el contacto todavía de lo humano en estos temas, sobre todo con los chicos. Y en la determinación de capacidad, por supuesto que también. Personas que son que les cuesta la comunicación, que, bueno, a través de una pantalla es imposible poder mantener una conversación que al juez le sirva para poder resolver sobre algo tan importante. Bueno, hablando de esto de la escucha de los chicos, bueno, nosotros tenemos reglas específicas para saber cómo interpretar. Tenemos el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y tenemos, por supuesto, la observación general al artículo 12, en la cual, bueno, es como una reglamentación o una explicación o que nos brinda pautas para poder evaluar la escucha, ¿no? Escuchar al niño no es oír, sino escuchar, ¿no? No es oír, no oye, ruido, cosas, pero escuchar significa, bueno, empatizar, desentrañar, saber cuál es su deseo. Y yo siempre, ¿no? Como te recalco, escuchar al niño también tiene que ver con respetar a veces el derecho a no ser escuchado, ¿no? El niño tiene tanto el derecho a ser escuchado como no ser escuchado. Hay chicos que no pueden hablar, no pueden venir, no quieren decir, no tienen claro lo que quieren. Bueno, esto también es una obligación para el juez escucharlo, pero no es una obligación para el niño hablar, ¿no? Bueno, eso creo que es un derecho que también debe ser garantizado. Bueno, respecto de la escucha de los niños, también les quería decir está, hay como un protocolo que elaboró la Corte de escucha para los niños, que es un protocolo guía o base, en el cual nosotros trabajamos, que obviamente no está abierto, pero que bueno, es una guía importante, que bueno, desde ya no es, obviamente no debe ser atendida solo por los jueces, sino también por los peritos y también por los abogados, ¿no? Los abogados que a veces acompañan a los niños, como que, bueno, la protección del chico en el proceso tiene que ver con todos los que operamos en el proceso. Bueno, respecto a lo nuevo, volví para atrás, Rodrigo, respecto a lo nuevo y a lo que hace a lo procesal específicamente, tiene que ver con, bueno, ¿se acuerdan que antes en el proceso los testigos, los parientes o allegados, bueno, había que ver si era posible, que declaren o no declaren, bueno, esto ya está totalmente zanjado, antes que judicialmente nosotros lo aceptábamos, muchas veces decíamos, bueno, esto valorará en el momento de la sentencia, el valor de la palabra, bueno, ahora eso ya está, se corrió, ya se puede, está permitido, y sobre todo porque en los conflictos familiares que se suscitan en la intimidad, muchas veces los testigos tienen que ver precisamente con gente allegada a la familia, ¿no? Así que bueno, esto ya está. Lo mismo con los niños menores de edad que tampoco podían venir, bueno, eso igual es criterio judicial y para mí debe ser con carácter restrictivo, ¿no? Una cosa es escuchar al niño en un proceso que lo va a involucrar y otra cosa es traerlo como testigo de algo que sea estrictamente necesario.
y obviamente teniendo en cuenta su edad y el grado de madurez suficiente para poder comparecer al proceso. Y bueno, respecto a las medidas provisionales, bueno, el código también trae como principio dentro del procedimiento esto que estábamos hablando respecto a las medidas provisionales o cautelares que se pueden dictar a lo largo del marco del proceso, que tienen que ver a veces con las cuestiones personales y a veces tienen que ver con relación a los bienes, ¿no? Bueno, ¿pueden volver un minutito a la de atrás, Rodri? No, no, entonces es la última. Ahí está. Bueno, en cuanto a, bueno, no sé si ya pasó. Bueno, tenía que ver con el tema de la competencia. Respecto de la competencia, déjala ahí, Rodri, que ahora llego a esa. Respecto de la competencia, lo nuevo que trae es el tema de la atribución de competencia en materia de cuestiones relativas a los niños, al juez del centro de vida del niño. Esto que parece tan obvio, bueno, para nosotros fue toda una, nada, al principio una adecuación, porque bueno, obviamente que echa por tierra toda esta educación que tenemos nosotros, personas de derecho, en el tema de la conectividad y de la prevención, de la misma cuestión. Tiene que ver con que, mudado el niño de su centro de vida, bueno, es el juez donde él está, donde tiene su centro de vida, donde pasa la mayor parte del tiempo de su vida, donde está su núcleo social, educativo y demás, es el juez que va a intervenir. Esto hace que, a diferencia de lo que sucedía antes, a lo mejor en un juzgado donde se fijaba un régimen alimentario, o sea, hay que reducirlo o aumentarlo, y no sé, en su caso la mamá con el niño se mudó, bueno, será un juez nuevo, no importa, va a modificar, caso yo dicte una sentencia y la mamá se fue a vivir a San Isidro con sus hijos, una modificación de eso, siendo que es un centro no a propósito para mudar la jurisdicción, sino donde se concentra el centro de vida. El juez de San Isidro puede modificar la sentencia, ampliarla, reducirla, cambiarla si se trata de un cuidado personal, y esto tiene que ver con que todas las resoluciones en materia de familia y sobre todo en relación a los chicos son provisionales, ¿no? Como que se van modificando teniendo en cuenta nada, las etapas de la vida, las etapas de las edades y las etapas eh, que la familia va llegando, ¿no? Bueno, por último, respecto del rol del juez de familia, desde ya los jueces de familia tienen que tener una especialidad, una capacitación especial. Yo vengo del foro civil y comercial, en 5 años me vine, pero bueno, nada que ver trabajar, ser un funcionario de un juzgado que atiende quiebras, juicios ejecutivos, daños y perjuicios, con una persona que resuelve estos familiares. La especialidad, inclusive en materia de multidisciplina, ¿no? Los jueces tenemos que saber de familia, tenemos que saber leer una pericia, saber, bueno, técnicas para estar con los niños, técnicas de mediación, técnicas nada, hasta coaching, digamos, ¿no? Para poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Que tiene que ver con esto, comunicarnos con la gente y poder entender y ayudar a desentrañar el problema que nos trae. Es un juez que sí, que tiene un protagonismo en el proceso importante, a diferencia de los jueces en otros fueros, que son más como espectadores, ¿no? El juez de familia es un juez que tiene que estar activo, que tiene que estar mirando, que tiene que estar controlando, que tiene que estar
hasta fijando estrategias, ¿no? Con los equipos técnicos, reuniones para ver por dónde van, qué se pide, qué se hace, que se reúne con la asesora, en audiencias, que se reúne con las partes. Bueno, tiene un protagonismo diferente. Y que debe controlar, bueno, esto de las injerencias arbitrarias, desde ya que tiene que ver con lo que hablábamos de la buena fe y de la garantía de la tutela judicial efectiva. Tiene que dictar siempre medidas que tengan que ver con acciones positivas. La familia es el que no puede mirar para otro lado cuando se está dando cuenta de que algo está pasando, de que hay un conflicto, de que no lo traen, pero que está pasando. Digo, que no lo traen en forma específica desde ya, que no vamos a ir a mirar a la gente, pero quiero decir que está en el trasfondo del meollo, del trámite. En los juzgados de familia, la creatividad, la artesanía, todo esto que yo les digo, bueno, así como hay gente diferente, las medidas que se dictan en cada proceso son distintas para cada familia, para cada chico, para cada papá, para cada mamá, para cada uno. O sea, la creatividad está al orden del día. Nada, nos revelamos pensando cuál es la medida justa para esto, qué hacer, para dónde ir, para que esta mamá deje que el papá vea a los chicos, para ver por dónde. Bueno, esto hace a la creatividad, como hace a la creatividad, sobre todo a la hora de hacer cumplir las medidas, ¿no? Las sentencias, bueno, ahí también. Y bueno, y en definitiva, que el proceso sea un medio efectivo para el reconocimiento de los derechos, ¿no? Eso es la premisa fundamental, creo que es lo más importante, y bueno, me parece que es la responsabilidad que a nosotros nos toca acá desde este lugar, ¿no? Hay alguien que tiene un problema que no lo pudo solucionar con su ex, o con su actual pareja, o con el padre de sus chicos, el madre de sus chicos, y viene acá. Bueno, la idea es poder ayudar para resolver este conflicto, teniendo en mira, cuando están involucrados los chicos, siempre el interés superior de ellos, escucharlos, y bueno, aún habiendo conflicto entre los adultos, poder separar ese conflicto a la hora de resolver, pensando en cuál es la mejor solución para los chicos, ¿no? Bueno, hasta acá más o menos es que intenté esbozar un poco lo que es el proceso de familia, qué es lo que nosotros hacemos, cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestro compromiso, que desde lo legal, cuáles son nuestras obligaciones eh, y el marco que nos regula. Así que, bueno, no sé, acá hay un chat, hay que mirar si hay preguntas. No, bueno, por las dudas lo voy a mirar ahí. Muy bien, ¿no? Bueno, así que, bueno, entonces, acá le va algo, buenas tardes, bueno, no hay no hay ningún mensaje, así que, bueno, me despido, muchísimas gracias, ha sido un placer poder conversar con ustedes acerca del proceso de familia a través de mi experiencia, que es lo que yo puedo brindar. Bueno, y les deseo muy buenas tardes. Gracias.